oye, yo me quiero comprar un coche eléctrico, ¿qué debo saber? Que tiene que tener en cuenta varias cosas y cambiar un poco el chip con referente a su coche que ha tenido toda la vida. ¿Cuánto me puede costar el cargar una batería? Es variable, ¿por qué? Porque puede ser incluso hasta gratis. ¿Cómo? ¿Cuánto podría ser el tiempo máximo en cargar un coche? Es muy variable, pero mira, yo siempre una cuenta muy fácil para que la gente se abra la mente y vea rápidamente lo que se va a cargar un vehículo eléctrico es... Me llamó mucho la atención porque creo que incluso saliste en televisión. Ya tengo un garaje de 100 vehículos y los 100 son eléctricos. ¿La infraestructura soportaría tener 100 cargadores? Pues es una buena pregunta también. ¿Y en qué abanico de precios podríamos estar hablando? Digamos, desde el cargador más básico al más avanzado. Sí, los cargadores más o menos se mueven entre ahí para arriba, masiva, ¿vale? Hoy en día aquí en España para mí es bastante importante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros de invitado a Iván Ramírez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bueno, para aquellos que no te conozcan, siempre me gusta empezar el podcast presentándoos, ¿no? Entonces, ¿quién es Iván Ramírez? Pues nada, me presento, yo soy Iván Ramírez, soy el CEO de PRM, Puntos de Recarga Madrid. Somos una empresa de instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos, sobre todo especializados en la Comunidad de Madrid, que es donde llevamos trabajando aquí ya pues prácticamente desde 2013. Fuimos de los pioneros que empezamos con esto de las instalaciones de puntos de recarga. Y bueno, como la cosa va más o menos bien, que vamos creciendo año tras año, este año estamos empezando a hacer instalaciones también a nivel nacional para poder dar apoyo y poder hacer instalaciones a cualquier persona que lo necesite, ya no solo en Madrid, sino en cualquier comunidad autónoma. Súper. Y bueno, para empezar el primer bloque quería tratarlo un poco más formativo, ¿no? Para aquellas personas que no sepan nada de instalaciones ni de coches eléctricos, ¿cuáles son los primeros pasos que tendrían que conocer? De, oye, yo me quiero comprar un coche eléctrico, ¿qué debo saber? ¿Cómo lo puedo cargar? ¿Lo puedo instalar en casa el cargador? ¿Hay instalaciones públicas? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Entonces, si nos puedes dar unos primeros tips. Sí, la verdad que cuando una persona da el paso a la movilidad eléctrica, la verdad que tiene que tener en cuenta varias cosas y cambiar un poco el chip con referente a su coche que ha tenido toda la vida. Y una de las cosas principales es que ahora ya no va a tener que ir a la estación de servicio, o por lo menos no siempre, sino que va a tener la posibilidad de poder cargar mientras el coche está aparcado. Hoy en día, todavía aquí en España, para eso hace falta tener un garaje, ¿no? Tener un garaje, ya sea un garaje comunitario o una casa unifamiliar, donde tú puedas tener tu punto de recarga y cargar el coche mientras está estacionado, que es el primer cambio de mentalidad importante que hay que tener con la movilidad eléctrica. Es que ya te olvidas de tener que ir a un sitio para repostar y tener autonomía en tu vehículo, sino que vas a ganar esa autonomía mientras el coche está estacionado, ya sea pues como te digo, en tu vivienda. Hay en ciudades europeas donde ya la carga pública lenta también está empezando a funcionar, ¿no? Vemos que hay en Londres, por ejemplo, hay farolas o hay volados que ya tienen esos puntos de recarga para que el coche, cuando está aparcado por la noche, pueda ir cogiendo esa carga a la batería. Entonces, para mí ese es uno de los primeros conceptos que la gente tiene que cambiar. Y luego sí que es importante informarse un poco de cómo puedes montar tu punto de recarga en casa. ¿Y qué ventajas tendría montarlo en casa respecto a esto que nos has contado de la carga pública? Porque entiendo que pública es no pagar por este tipo de carga, ¿no? Sí, se puede pagar, pero la carga pública no tiene por qué ser gratuita. Se va a pagar siempre acorde con la velocidad de carga. No es lo mismo cargar a 3 kilovatios o 7 kilovatios en corriente alterna, que es una carga lenta, que cargar pues, a partir de 50 kilovatios o 150 kilovatios, que es una carga rápida, que ya sería más caro. Pero lo principal, hoy en día yo aconsejo que es bastante importante tener un sitio donde cargarlo a diario. ¿Qué quiere decir? Que si tienes un garaje comunitario, una casa unifamiliar, instalar un punto de recarga para tener esa comodidad de no tener que ir a buscar la carga, sino que simplemente llegas a casa, enchufas el coche y por la mañana tienes la batería cargada para poder hacer los kilómetros que necesites. Eso pues hoy en día aquí en España para mí es bastante importante para tener un vehículo eléctrico. ¿Y qué tipo de cargador podría instalar una persona en su casa? Porque hemos hablado de potencias, ahora me gustaría entrar un poco más en detalle del proceso de instalación y tal,
Pero actualmente en España, ¿qué tipo de cargadores podemos instalar nosotros como usuarios en un garaje comunitario, por ejemplo? Sí, la carga se divide en dos, sobre todo, ¿no? En carga de corriente alterna y carga de corriente continua. La corriente continua es, como hablamos, de carga pública para carga rápida, pero esa en casa, lógicamente, no la puedes instalar. En casa lo que tenemos que hacer es carga vinculada, que es una carga en corriente alterna a la potencia que tú tengas contratada. Muy importante, ¿vale? Yo siempre recomiendo que no hace falta contratar el máximo, no hace falta irte a una tarifa trifásica, ¿no? Contratar trifásico para cargar el vehículo, sino que con la potencia que tú vives día a día, los 3 kilovatios, 4 kilovatios, 5 kilovatios, es más que suficiente para cargar tu vehículo. Con la potencia que tú vives durante el día, te tiene que dar para que por la noche, el tiempo que el vehículo está cargando y tú no haces uso de esa potencia, te da para cargar la batería del coche sin ningún problema. ¿Y cuánto podría ser el tiempo máximo en cargar un coche? El tiempo, como sabes, Javi, es muy variable porque depende de varios factores. Depende de la potencia que tengas contratada, como decíamos, y sobre todo depende del coche que quieras cargar y de la batería, de la capacidad de la batería que tenga ese coche. Pues tenemos coches híbridos enchufables con batería de 12 kilovatios hora o tenemos vehículos eléctricos con baterías de 100 kilovatios hora. Entonces hay mucha diferencia. Y luego también, pues, como te decía, tú puedes tener en tu casa contratado 3 kilovatios o puedes tener en tu casa contratado 13 kilovatios. Entonces, es muy variable, pero mira, yo siempre, una cuenta muy fácil para que la gente se la abra la mente y vea rápidamente lo que se trata de cargar un vehículo eléctrico es, si tú tienes un coche con una batería de 50 kilovatios hora y tienes en casa contratado 5 kilovatios, es tan fácil como dividir esos 50 kilovatios entre 5. Los 5 kilovatios. Tengo 5 kilovatios, voy a estar 10 horas para llenar esos 50 kilovatios. Y así puedes hacer pues la cuenta que quieras dependiendo de la batería de tu coche y de la potencia que tengas contratada en casa. Súper útil. La verdad que esa cuenta es la primera que me hice yo cuando, cuando contraté, o sea, cuando instalé el cargador en casa. Y lo siguiente que me pregunté es, vale, yo estoy 10 horas consumiendo energía. ¿Cuánto me puede costar el cargar una batería, por ejemplo? Siguiendo el ejemplo que has puesto, me parece muy ilustrativo. 50 kilovatios hora de batería. ¿Cuánto puedo tardar o cuánto me puede costar, mejor dicho, el cargarla? Pues igual que hemos dicho que es variable dependiendo de la cantidad de kilovatios que tú tengas contratados en casa, también es variable dependiendo al precio que tú pagas el kilovatio hora a tu compañía, a tu comercializadora. Igual, es variable ¿por qué? Porque puede ser incluso hasta gratis. ¿Cómo? Si tienes una casa unifamiliar, tienes placas fotovoltaicas y tú cuando estás generando esta fotovoltaica puedes cargar el coche, pues te va a salir gratis, o sea, vas a cargar completamente gratis. Y luego va a depender del precio al que pagues el kilovatio hora, porque hay, como sabes, hay varios tipos de tarifa. Puedes tener una tarifa plana de 24 horas, que pagas el mismo precio del kilovatio hora a cualquier hora del día. Pero también puedes tener tarifas discriminatorias, ¿no? Que te dice que por la noche puedes pagar muy, muy económico, hasta 0,03 céntimos el kilovatio, y por la día más caro. Entonces, igual es muy variable. Yo ahora, por ejemplo, que la luz está más barata, veo que hay tarifas que están rondando los 10 céntimos, que está bastante bien. 10 céntimos, 13 céntimos, que es la media que está ahora el kilovatio hora. Y de esta manera, pues esa es la cuenta, como decíamos antes, pues 13 céntimos o 10 céntimos vamos a ponerle por 50 kilovatios hora que tiene la batería, pues la cuenta, ¿cómo nos saldría? 50, hemos dicho que son 10 céntimos, sería a ver, 5 euros, ¿no? 5 euros cargar la batería, eso es, eso es. Por 5 euros podríamos cargar la batería del vehículo. Y claro, ¿cuánto podríamos recorrer? Porque la gente siempre, yo creo que el principal tema dice, jope, es que me puede salir muy económico 5 euros, pero ¿cuánto puedo recorrer? Entonces, más o menos así te Sí, lo... yo también tengo una media así muy clara, más o menos. Nosotros, además, que probamos coches en los diferentes canales que tenemos y demás, y siempre estamos probando vehículos eléctricos, yo saco una media muy general de 20 kilovatios hora a los 100. Esta es una media bastante tipo. Luego ya depende, pues como todo, ¿no? De si le pisan más, menos, invierno, verano, si es en autovía, si es en ciudad. Pero bueno, para sacar una media, yo creo que 20 kilovatios hora a los 100 es una media que está bastante bien, bastante típica. Y con esto, pues como hablamos, tenemos un coche de 50 kilovatios hora, siguiendo con el ejemplo, pues podría hacer perfectamente 250 kilómetros con esa media que tenemos, ¿vale? Y ahí pues, podríamos multiplicar, ya que tenemos 100 kilovatios hora y gastamos 20 kilovatios hora a los 100,
pues sabes que tenemos 500 kilómetros de autonomía. Es un poco la media que suelo sacar. Claro, eso significa que cargándolo en casa nos puede costar 2 euros realizar más o menos en media, luego con matices, ¿no? Pero unos 2 euros realizar 100 kilómetros. Es una buena media, Javi. Y bueno, si alguien que nos esté escuchando aquí está pensando en adquirir un coche eléctrico y dice, oye, yo quiero instalar un cargador en casa. Vamos a entrar un poco más en detalle de tipos de cargadores, pero sobre todo me interesa mucho cuál es el proceso inicial. Es decir, yo me compro un coche eléctrico hoy y quiero instalar un punto de carga en mi garaje comunitario, en mi plaza. ¿Qué proceso debo seguir? Pues aunque la gente sí no se lo crea al principio, pero es un proceso muy sencillo, porque directamente la ley te ampara y no tienes que pedir permiso a nadie, simplemente tienes que notificar de que vas a hacer esa instalación. Si es en tu casa, en tu garaje privado, lógicamente no tienes que hacer nada, simplemente buscar los presupuestos de empresas especializadas, siempre aconsejo, hacer la instalación y ya está. Si es un garaje comunitario, no hay que pedir permiso, simplemente hay que notificar a la comunidad que la instalación se va a hacer. Luego la instalación sí que es verdad que tiene que cumplir una normativa. Y lo único que es obligatorio es presentar el certificado eléctrico de instalación. Eso quiere decir que el instalador que realiza la instalación, ya sea en tu garaje unifamiliar como en tu garaje comunitario, tiene que registrar esa instalación en la industria, ¿vale? Y con eso el instalador ya sabe la normativa que tiene que cumplir. Incluso aquí en la Comunidad de Madrid pasamos inspecciones. De cada 10 12 instalaciones que realizamos, pasamos una inspección y un inspector de un organismo de control va a verificar que esa instalación está bien hecha y cumple normativa. No hay que hacer nada más, simplemente buscar un buen presupuesto, que se ajuste, una empresa especializada, notificar a la comunidad de que se va a hacer la instalación y una vez terminada presentar el certificado eléctrico de instalación. Eso es lo que hay que hacer para poder montar un punto de recarga. Y vamos a poner un ejemplo porque yo creo que esto siempre genera controversia. A mí me lo han preguntado varias veces de, oye, imagínate un garaje de 100 vehículos y los 100 son eléctricos. ¿La infraestructura soportaría tener 100 cargadores? Pues es una buena pregunta también. Yo soy muy defensor, bueno, lo mismo me han escuchado la gente que nos oiga en otros sitios, en otras charlas. Soy un defensor del esquema 2 de instalación. El esquema 2 de instalación del reglamento electrotécnico nos dice que la instalación parte de tu propio contador de tu vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que poner un contador aparte, no tienes que pedir un aumento de potencia, sino que con la potencia que tú estás viviendo al día a día, con eso te da para cargar el coche. Tú, por ejemplo, cuando llega a las 9 de la noche y enciendes la vitrocerámica y te pones a cocinar o enciendes el horno, ¿estás atento si el resto de vecinos lo están poniendo o no? No, simplemente la cometida ya está regulada, esa cometida está diseñada para que todos los vecinos puedan tirar de la potencia que tienen contratada en un momento dado. De tal manera que tú, sin subir potencia, con la potencia que tienes, podrías cargar tu vehículo eléctrico durante la noche sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, la verdad que eso está súper bien. Pero claro, imagínate, yo tengo lo mínimo, ¿no? Y vamos a poner 3,4, algo así, 3, ¿no? Y empiezo a consumir en casa, que si el horno, que si el air fryer, que si la vitrocerámica, y me quedo con uno. ¿A 1 kilovatio puede cargar el coche eléctrico o hay alguna potencia mínima que suelen tener para poder cargar? Sí, un kilovatio, normalmente los vehículos eléctricos la potencia mínima de carga son 6 amperios, ¿vale? 6 amperios que viene siendo, pues ahí como dices, 1 kilovatio. Por debajo de eso, por seguridad, el coche para la carga, ¿vale? Pero lo que hacen los cargadores, que lo podemos ver un poquito más adelante, es tener un control dinámico para hacer que el coche en todo momento se vaya regulando con la potencia disponible que tiene la casa, ¿vale? Que tú tienes 3 kilovatios y el coche está cargando a 3 kilovatios, pero si en un momento enciendes, como decíamos, cualquier electrodoméstico, el coche automáticamente baja la carga para dar prioridad a la carga que estás consumiendo en casa. Cuando dejes de tener esa carga en casa, el coche vuelve a coger los 3 kilovatios disponibles. Si se queda por debajo de 6 amperios, el coche para la carga y cuando vuelva a tener potencia disponible, vuelve a cargar. Eso se llama balanceo de carga o control dinámico de potencia. La verdad que eso es súper útil. Y yo me doy un paseo por mi garaje y veo un montón de tipos distintos de cargadores. Vosotros desde Puntos de Recarga Madrid, ¿cuál creéis que es el cargador que más os demandan? Y sobre todo me interesa mucho el por qué. O sea, ¿por qué la gente suele elegir un cargador y no otro? ¿En qué se fija un usuario a la hora de comprar un cargador eléctrico? Sí, la verdad que cada vez por suerte hay más. O sea, ahora mismo cuando nosotros empezamos a hacer instalaciones de puntos de recarga,
O sea, allí por 2013 había muy pocos puntos de recarga y los puntos de recarga eran muy básicos, era prácticamente un poquito más que un enchufe, pero cada vez hay más marcas y los puntos de recarga pues, van teniendo mejores características. Yo, por ejemplo, lo que sí que recomiendo 100% es esto que hablamos, ¿no? Que un cargador tenga el control dinámico de potencia. Esto me parece súper cómodo para tú llegar a casa a enchufar y olvidarte, que el coche automáticamente se vaya regulando con la potencia disponible de casa. Y luego, pues es importante hoy en día que la mayoría, como casi todas las cosas, porque el punto de recarga tenga una aplicación en el móvil, que esa aplicación te va a ser fácil de utilizar y te va a dar unas características que te vas a poder ver el histórico de consumo, vas a poder programar esas cargas por si quieres que la carga sea a una hora determinada o que empiece a tal hora. Digamos que te va a dar una serie de características. Para mí también es importante. Y luego hoy en día ya empieza a haber cargadores que llevan las protecciones incluidas. Un punto de recarga, aparte del cable desde el puerto de contadores hasta la plaza de garaje, tiene que llevar unas protecciones eléctricas que te dice la normativa, ¿no? Un diferencial superinmunizado, tiene que llevar un automático, unas protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias, y ya hay cargadores que lo llevan todo eso incluido sin tener que poner una caja de protecciones aparte. A mí me parece que en un garaje comunitario, sobre todo, es un valor añadido, ¿no? Pues no tener que poner en tu plaza de garaje, tener que poner ahí dos dispositivos, sino que solamente con tu punto de recarga ya tienes todo incluido en el mismo cargador. Y pues, ¿qué elegiría? Yo, sobre todo, pues lo que más estamos instalando es producto nacional, sobre todo. Hay, por suerte en España hay bastantes fabricantes de cargadores que están haciendo las cosas muy bien, como puede ser Voltio, V2C, Wallbox. Hay cargadores bastante buenos fabricados aquí en España y yo es normalmente por lo que apuesto, ¿no? Por cargadores de producto nacional. ¿Y en qué abanico de precios podríamos estar hablando? Digamos, desde el cargador más básico al más avanzado, para que la gente tenga una idea de entre qué precio se puede mover. Sí, los cargadores más o menos se mueven entre 650 euros, 750, de ahí para arriba, más IVA, ¿vale? Los precios, te doy precios sin IVA, de ahí para arriba suele ser un precio medio de cargadores. Y luego instalaciones, que también es algo que me preguntan, también es variable, ¿no? Porque depende si es una casa unifamiliar o si es un garaje comunitario con muchos metros o pocos, si hay que estar reforzados. Los precios son variables, pero a mí me gusta dar siempre una media de unos 1.500 euros, ¿vale? 1.500 euros. Si la instalación es muy sencilla, pues se va a quedar por debajo, y si la instalación es muy compleja y tiene muchos metros, se va a quedar por encima. Pero siempre vamos a estar en una horquilla de entre 1.200 euros y 2.000 euros, lo que vale la instalación completa, ¿vale? De punto de recarga, instalación, certificación en industria e incluso trámite de subvenciones. Aquí llevamos en Madrid ya varios años con el plan MOVES y nosotros nos encargamos de hacer todo ese trámite que te devuelve hasta un 70% de esos 1.500 euros, ¿no? De ese total de presupuesto. Sí, la verdad que está bastante bien. Y esto para el usuario, si quiere pedir esta deducción del 70%, ¿qué tiene que hacer? ¿Os encargáis vosotros como empresa instaladora de subvencionarlo? También varía dependiendo de las comunidades autónomas. Aquí en España, como pasa muchas veces, cada comunidad autónoma va un poco a su bola, ¿no? Que se suele decir. Aquí en Madrid sí, aquí en Madrid tenemos que ser los instaladores, nos tenemos que registrar como empresa autorizada en el plan MOVES 3 y somos nosotros los que tenemos que registrar esa subvención, ¿vale? Registramos esa ayuda. No, el cliente prácticamente, pues nada, simplemente enviarnos la documentación que nosotros le damos, firmada, darnos alguna cosilla, pero nosotros como instaladores somos los encargados de registrar esa subvención. Vale, y hay otra de las preguntas que siempre suele hacer la gente que es, oye, yo tengo mi casa, mi garaje comunitario, he decidido instalar un punto de recarga. ¿Qué pasa si vendo la casa, por ejemplo? ¿Qué hago con esa instalación o con ese cargador? ¿Me lo puedo llevar? Sí, 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 sí. Es muy común la gente que vive en alquiler y está viviendo en una vivienda y se muda, ¿no? Se muda a otra casa. Nos llama, oye, Iván, que me montaste un cargador tal día en tal dirección y necesito que me lo cambies. Sin ningún problema. Sí que es verdad que lo que es la instalación se queda, ¿vale? Todo lo que es el recorrido desde el cuarto de contadores, de tubo y de cable hasta la plaza de garaje, eso ya se queda porque no merece la pena, una vez que está montado, desmontarlo todo. Lo que sí que merece la pena es llevarse el cargador. Tú en esa plaza dejas, digamos, como una preinstalación ya de punto de recarga, pero el punto de recarga te lo llevas, lo desmontas y te lo llevas a donde tú quieras. Y nos has comentado que estabais ayudando al principio, ¿no? a empresas a realizar instalaciones públicas. Sí, sí, sí.
¿Qué tipo de o en qué ubicaciones aquí en España soléis instalar más? ¿Zonas de paso, centros comerciales? Normalmente suele ser sobre todo en estaciones de servicio, ¿vale? Estaciones de servicio pues, donde ahora mismo hay gasolineras, pues casi todas o muchísimas de las que ya conozco ya tienen su punto de recarga, como mínimo un punto de recarga de 50 kilovatios y no más. Eso es un sitio muy típico y luego, pues, como bien dices, centros comerciales, en pueblos, casi todos los pueblos por aquí de la Comunidad de Madrid y alrededores, son el polideportivo del pueblo o en la plaza del pueblo están montando también cargadores de carga pública. Es más o menos las ubicaciones que más están dando. Estaciones de servicio, puntos estratégicos de pueblos y centros comerciales. Y me llamó mucho la atención porque creo que incluso saliste en televisión, ¿no? En vacaciones de Semana Santa Sí, sí, sí. hubo un atasco en los cargadores de Atalaya del Cañabate, ¿no? Totalmente lógico, sí, 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 sí. En los superchargers de Tesla, ¿no? Uh-huh. Tú que estás muy ligado al mundo de los cargadores y los coches eléctricos, ¿cuáles crees que son las principales cosas que debería mejorar España para para no salir en las noticias, como aquel que dice? Esto fue una cosa puntual y se seguirá dando, pero se sigue dando de igual manera que cuando hay un puente o cuando hay un festivo se atascan las entradas a las grandes ciudades y no por eso tenemos que construir carreteras de 18 carriles. Tú la carretera es de 2 carriles porque es funcional para el día a día, pero puede llegar un momento puntual al año que esa carretera se atasque y te chupes un atasco de 3 horas. Pues esto pasa igual. La red de supercargadores está extendida, está funcionando, los que vamos en vehículo eléctrico vemos que casi siempre está vacía, que tú cuando vas a cargar nunca tienes problemas, pero se puede dar el caso que un día al año, 2 días al año, que haya este tipo de atascos. Es de cierto punto normal y no me parece que sea nada extraño, igual que pues, como el ejemplo que te he puesto de las carteras, ¿no? Que se atascan cuando pues, 2 veces al año, pues oye, es lo que hay. Lo que sí que se puede hacer es mejorar la infraestructura y sobre todo en varios aspectos. Para mí lo principal es el funcionamiento y el mantenimiento, ¿vale? Lo que sí que tiene que ser que cuando montes un punto de recarga, sí o sí tenga que funcionar siempre, ¿vale? No podemos tener la incertidumbre de ir a un punto de recarga y ir con el miedo, sobre todo cuando vas en viaje, en carretera, vas con la familia, de llegar al cargador y saber si va a cargar o no, ¿vale? Eso para mí es importantísimo tener la fiabilidad de decir que el cargador llega si funciona el 100% de las veces. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de la facilidad de pago. Que tú llegues al cargador, lo conectes, enchufes y pases tu tarjeta de crédito y te pongas a cargar y te cobren de la tarjeta de crédito. Que no haya que bajarse aplicaciones, que no te tengas que registrar. A mí me ha pasado veces que he tardado más tiempo en bajarme del coche y registrarme en la aplicación que el tiempo que he estado cargando. A lo mejor he estado 15 minutos para registrarme, meter la tarjeta de crédito, preguntan, no sé qué, y luego resulta que se pone el coche a cargar y estoy 10 minutos cargando. Eso me parece un atraso, ¿vale? Y la tercera cosa súper importante es la señalización de los puntos de recarga. Tú cuando vas conduciendo o en cualquier carretera te van informando de las estaciones de servicio que hay en los próximos kilómetros. Te dicen a 2 kilómetros hay una estación de servicio. Además te avisan si tiene restaurante o si tiene hotel, o muchas veces te avisan de las 4 o 5 siguientes estaciones de servicio que hay por la carretera y sin embargo no tenemos avisos de los puntos de recarga. Tienes que estar siempre tirando de aplicaciones o del configurador de ruta del coche. El día que estén todos los puntos de recarga señalados, viajaremos igual que viajamos con un coche de gasolina. Tú irás con tu coche eléctrico y en la cartera verás que en los próximos 2 kilómetros hay tantos puntos de recarga y la potencia de esos puntos de recarga. Para mí esas son las 3 patas fundamentales que le hace falta a la movilidad eléctrica en cuanto al punto de recarga pública. Sí, jo, la verdad que nunca había pensado en el tema de la señalización porque, bueno, yo tengo un Tesla y voy directamente con Sí, lo vas con que... tu configurador del coche y vas donde te marca, pero no todo el mundo tiene Tesla y tampoco tienes, porque a veces la configuración que va a hacer el coche no me interesa por el motivo que sea, porque yo no quiero parar ahí, a lo mejor me interesa parar antes o después, pero claro, no puedo ir con el móvil mirando si hay cargadores o no. Si yo voy conduciendo y veo que a 2 kilómetros tengo un cargador de 150 kilovatios, pues doy un volantazo y paro. No me hace falta ir donde me dice el coche. No, no, 100%. Y bueno, otro de los comentarios más, digamos, repetidos por parte de la gente que todavía no conoce muy bien el coche eléctrico es el coche eléctrico no sirve para viajes largos, ¿no? Por estas cosas que podemos ver, ¿no? Pues colas en los superchargers, son los cargadores rápidos en autopistas, tema de señalización y tal.
¿qué nos puedes contar tú de tu experiencia en viajes largos? ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer un viaje largo con un coche eléctrico? Pues justamente va un poco en comparación con lo que estábamos hablando hasta ahora. Yo he viajado, llevo 4 o 5 años viajando en coche eléctrico y pues mira, sí he tenido dos problemas puntuales y los dos han sido justamente en Semana Santa. Este año en Semana Santa, que fue el vídeo tan famoso de las colas de Cañabate, y el año pasado también fue en Semana Santa, justamente, saliendo, que paramos a comer y a cargar en un sitio, y cuando estaba el coche cargando, en plena carga, se cayó el cargador y tuvimos que ir a buscar otro y tal. Son los únicos dos problemas que he tenido viajando en vehículo eléctrico. Yo a la gente cuando me dice que tiene problemas y tal igual, digo que lo mejor es que lo pruebe, que lo mejor es que coja un coche eléctrico, que se lo pida en un concesionario y se lo dejan, o que lo alquile, y que pruebe viajar en coche eléctrico y se va a dar cuenta que se viaja exactamente igual que en un vehículo de combustión. Yo, por ejemplo, siempre, cuando voy en un vehículo de combustión antiguamente, siempre, cada 200, 300 kilómetros, me gustaba parar. Si no es pararse a comer, pararse a tomar un café, pararse a cenar o a estirar un poco las piernas. Y en ese tiempo que pasas a tomar un café ya te sirve para cargar el vehículo y seguir para adelante. Sí que es importante los tres aspectos que te decía anteriormente. Que el cargador funcione, que el cargador se utilice fácil y que el cargador esté señalizado. En el momento que tengamos esas tres cosas funcionando bien, no va a haber ningún problema. Hoy en día te digo que no hay ningún problema. Sí que tienes que planificar. Todavía, como esas tres patas no están consolidadas, pues te toca planificar. Te toca, oye, ponerle en el navegador de Tesla que te diga dónde va a parar, o coger una aplicación y planificarte tu ruta. Pero ya te digo que queda poco tiempo. Pero en el momento que tengamos esas tres patas consolidadas, viajaremos exactamente igual que con un vehículo de combustión. ¿Y cuánto crees que le queda? ¿2030? Que se suele hablar mucho. Pues yo espero que las administraciones se pongan las pilas con este tema y creo que sí que se está haciendo. Sé que hay CPOs de carga, como puede ser Thunder, Eranovum, Iberdrola, Repsol. Sé que están trabajando bien, sé que están trabajando en este aspecto, ¿no? De que los cargadores funcionen, de que los cargadores sean de una manera, se funcionen de una manera sencilla. Y luego el tema de las señales, tenemos que meter caña, ¿no? Toda la gente que hablamos sobre movilidad eléctrica, como puede ser tú, podemos ser yo y un montón de gente, pues tenemos que dar caña en redes sociales para que esto se consiga lo antes posible, ¿no? Sí, sí, estoy 100% de acuerdo. Y ver un poco la evolución desde vuestro punto de vista, desde empresa instaladora de cargadores, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años? Desde que empezasteis hasta hoy, 2024, en volumen de instalaciones de cargadores, por ejemplo. Nosotros, la verdad que, oye, por un lado se pueden leer noticias en cualquier sitio, ¿no? De los coches eléctricos que se venden o que no, tal y cual. Nosotros, en nuestra empresa particularmente, los datos son muy buenos porque doblamos instalaciones año tras año. Nosotros desde 2014, 2013, 2014 que empezamos a hacer instalaciones hasta 2020 siempre trabajamos subcontratados para otras empresas y ya en 2020 fue cuando lanzamos PRM, nuestra propia marca para hacer instalaciones de puntos de recarga y de 2020 a 2024 hemos doblado instalaciones cada año, 200, 400, el año pasado ya hicimos 1000 puntos de recarga y este año, los meses que llevamos, vamos también doblando las instalaciones que hicimos el año pasado. Entonces nosotros sí que estamos viendo este salto importante, ¿no? De que cada vez la gente, la sociedad, pues acepta más el vehículo eléctrico. En el 2014, cuando empezamos con esto, pues, prácticamente era una utopía, ¿no? La gente hablaba del coche eléctrico y no sabía ni de qué iba, ¿no? Era como algo lejano. Hoy en día ya habla de coche eléctrico a cualquier persona y todo el mundo se interesa, ¿no? Todo el mundo más o menos ya conoce a alguien que lo tiene o se está incluso planteando que el día que tenga que cambiar de coche ya seguramente sea que sea un vehículo enchufable. Joder, me parece. Porque, claro, puede parecer que 1000 no son muchas, pero si lo hacemos en media son más de 3 al día. O sea, si trabajaseis sábados y domingos, ¿no? Serían 3 al día, ¿no? Sí, sí, nosotros ahora mismo estamos instalando una media de 6-7 al día. 6-7 cargadores al día. Y como empresa, ¿esto cómo lo gestionáis? Bueno, seguimos siendo una empresa pequeña, lo que pasa es que sí que es verdad que intentamos automatizar los procesos todo lo que podemos, ¿no? O sea, al principio prácticamente cogíamos el teléfono, íbamos apuntando las instalaciones en una libreta, como que te dice, bueno, ya tenemos nuestro CRM, nuestra página web, donde llegan todos los clientes, incluso ahora hemos sacado algo novedoso, que es que el propio cliente puede entrar en nuestra página web, que luego te la dejaré por aquí, www.recargamadrid.madrid, y ahí mismo se puede confeccionar su propio presupuesto. ¿Vale? Que eso la verdad que está bastante cómodo tanto para el cliente, que no tiene que esperar a que hablar con alguien y que pasen unos días hasta que tenga el presupuesto, sino que simplemente entra en la página web
Dice, presupuesto a medida. Le hacemos unas preguntas, instalación monofásica, trifásica, vivienda unifamiliar, garaje comunitario, una serie de preguntas y ya le mandamos por correo su propio presupuesto. De tal manera que eso facilita mucho las cosas, ¿no? Para agilizar los procesos de poder hacer esta magnitud de cargadores sin tener, claro, sin crecer a lo loco, ¿no? Como empresa, que es algo importante, no poder contratar gente a lo loco, sino que ir haciéndolo con piel de plomo, como se suele decir en estos casos. Qué bueno. Y oye, porque claro, yo aquí veo que hay mucha oportunidad de empleo, ¿no? Si yo quisiese ser instalador, ¿qué requisitos tendría, por ejemplo, a nivel Sí, laboral? para ser instalador de puntos de recarga tienes que ser instalador autorizado en baja tensión, ¿vale? Que es lo que te digo, para poder firmar un certificado eléctrico de instalación en baja tensión. Es lo mínimo que yo pido para poder hacer instalaciones en un garaje de manera segura, ¿no? De manera segura, una persona que sepa trabajar, hacer las cosas bien y que el cargador funcione. Entonces hay que tener un mínimo. No se trata solamente de hacer muchísimas instalaciones, sino de que esas instalaciones se hagan bien, oye, el cliente quede contento, que es lo principal. Podéis ver nuestras reseñas en Google, que por suerte es una pasada. Tenemos más de 500 reseñas de 5 estrellas, que es una auténtica locura y un orgullo. Y es por eso, porque intentamos que los instaladores que van a trabajar a los garajes, oye, pues no simplemente vayan allí a tirar un tubo por el techo, sino que hagan las cosas pues con un poquito de gusto, con seguridad y que queden las cosas bien. Genial. Pues oye, Iván, yo creo que hemos aprendido muchísimo en este podcast y si alguien se está pensando en comprar un coche eléctrico, pues yo creo que puede escuchar y salir de dudas. Y nada, ya por finalizar un poco con la entrevista, nada, ¿algún mensaje que quieras dejar a los usuarios que nos estén viendo en este podcast o escuchando? Hombre, sobre todo animarles, porque si están viendo este podcast, seguro que es gente que está o ya metida en la movilidad eléctrica o pensando en dar el paso. Entonces yo les animo porque realmente no conozco a nadie y tenemos, durante todos estos años, tendremos aproximadamente unos 6.000 clientes que le hemos instalado el punto de recarga y todavía no conozco a ninguno que haya dado el paso inverso. O sea, una vez que tú te pasas a la movilidad eléctrica y pruebas un vehículo eléctrico, ya el volver a un vehículo de combustión es el pasado completamente. Entonces, animaros. Si estáis dudando por autonomía o no sé qué, animaros que no vais a arrepentir, seguro, segurísimo. Pues nada, luego os dejaré en la descripción la web de Puntos de Recarga Madrid, las redes sociales de Iván, que estás también activo en redes sociales, ¿no? Sí. Nosotros hacemos mucho TikTok, porque como te he dicho antes, probamos vehículos eléctricos de diferentes marcas, que muchas marcas nos dejan los vehículos justamente para eso, para que los probemos, los demos a conocer y demás. Y subimos mucho TikTok en Iván Ramírez, Iván-Ramírez, PRM, también en Instagram. Estamos empezando a hacer también vídeos de YouTube, pero los vídeos de YouTube quiero que sean un poquito, ¿cómo decirte? Metidos todo lo que es en la recarga, ¿no? En diferentes tipos de puntos de recarga, los puntos de recarga que más instalamos, cómo hacer algún tipo de instalación. Quiero hacer vídeos de YouTube de ese estilo, ¿no? De todo relacionado con los puntos de recarga en corriente alterna para carga vinculada. Pues nada, Y bueno, pues eso, te los dejo por aquí luego los canales por si alguien quiere toquetear por ahí. Perfecto, pues nada, os animo a que le sigáis por todas sus redes sociales y nada, los que estéis escuchando este episodio en formato audio, pues calificar el podcast con 5 estrellas, dejarnos un like si lo estás viendo en formato de vídeo y nada, esperamos que os haya gustado. Y nada, Iván, agradecerte tu tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por invitarme. La verdad que he estado muy a gusto y ha sido un placer. Y nada, para cualquier cosilla seguiremos colaborando en un futuro. Venga, un abrazo. Un Chao. abrazo. Chao, chao.